A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Muy buenos días a todas las personas que se conectan el día de hoy a Encuentros Pedagógicos, esta magazine de renovación magisterial. Son las 8:30 de la mañana, hoy 13 de abril del 2024, y les damos la bienvenida. No olviden conectarse a través de las redes sociales de Renovación Magisterial, Facebook Live Renovación Magisterial, www.renovacionmagisterial.org.gov, y también encuéntrenos en YouTube y en Twitter. Bueno, muy buenos días. Esta ha sido una semana muy movida. Damos la bienvenida también en interpretación de señas a Carlos Chacón y el regreso de nuestra querida compañera Paula Carvajal, que se reintegra hoy también acompañándonos en interpretación de lengua de señas colombiana. Queremos también, de parte del equipo de Renovación Magisterial, dar un sentido saludo y abrazo de condolencia a nuestra compañera Diana Sánchez. Esta semana ha sido difícil para ella por la pérdida de su hermana. Ahora sí, vamos a dar comienzo, vamos a empezar con Encuentro con Malú. Hoy tenemos con nosotros a la señora Consuelo Ahumada, profe Consuelo Ahumada, doctora de Ciencias Políticas de la Universidad de Nueva York, profesora de la Universidad Javeriana, doctora y directora nacional de Malú. Bueno, Israel, el Mesías del Hambre. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantaraya. Encuentro con Malú. Le damos la entrada a la profesora Consuelo Ahumada. Buenos días. Buenos días, Karen. Un saludo también para Carlos y para la coordinadora de este espacio de Malú, Heidi. Y bueno, aquí los saludo hoy cuando se cumplen 6 meses de del inicio del genocidio en Gaza. En este momento, pues valdría la pena señalar que no, como se ha venido aclarando durante todo este tiempo, no se trata de una guerra, como normalmente se dice. No, es un genocidio que hace parte de una ocupación prolongada de Palestina por parte del Estado de Israel, y es una lucha, hace parte de la lucha contra esa ocupación. Digamos, la ocupación lleva ya más de 70 años y se ha agudizado con el tiempo. Lo que pasa es que ahora es mucho más evidente el deseo del Estado de extrema derecha, del gobierno de extrema derecha de Israel, de acabar con el pueblo palestino. Y señalemos esto: Gaza es parte del territorio palestino, y ahí han sido desplazados buena parte de los palestinos de más al norte, de toda la región de Cisjordania y de Jerusalén, y es una de las zonas de mayor densidad de población en el mundo. Son personas, en general, digamos, la población es fundamentalmente joven, muy joven, viven en un 70%, incluso antes antes de hace 6 meses, de la ayuda internacional, de la ayuda de las agencias internacionales. Pero esa ayuda ha sido en lo fundamental bloqueada hoy en día, como hemos podido ver en este tiempo. Cuando Israel reacciona a los ataques de Hamas y anuncia la invasión terrestre, obliga a toda la población a desplazarse masivamente hacia la frontera con Egipto en el sur. Y una vez que llegan al sur, todo esto ha sido proceso en estos 6 meses, son cercados, ¿sí? Ya no pueden salir, ¿sí? Y se encuentran también en una situación absolutamente indignante,
¿sí? Un poco lo que quiere Israel es desplazarlos, y lo han dicho varios de sus funcionarios, al desierto, que se vayan a vivir en tiendas en el desierto del Sahara. Bueno, pero lo que quiero llamar la atención es la situación de las mujeres y los niños, que se ha destacado mucho en este tiempo. La población de Palestina es muy joven, ya lo señalaba yo, más de la mitad de la población son muy jóvenes. Hay una razón para que esto pase, y es una decisión política que se toma desde hace mucho tiempo de revivir al pueblo palestino, o sea, de llamar a tener muchos hijos o más hijos de la media, para hacer que sobreviva el pueblo palestino en el momento en que lo quieren extinguir. Esta situación ha hecho que para la mujer palestina la situación sea gravísima. Ya yo sobre esto he escrito bastante, mujeres embarazadas, con partos prematuros por los bombardeos, por la obligación de emigrar en condiciones de higiene absolutamente lamentables, con carencia de lo fundamental. Han tenido que recibir cesáreas sin anestesia, y en las condiciones terribles de los hospitales de ellas y de los neonatos. Sí, yo creo que todos nos hemos familiarizado con esas imágenes. Israel no ha hecho sino bombardear todos los hospitales, escuelas, centros de salud, iglesias, en una situación que, déjame decirte, que es como relativamente nueva. Siempre en una guerra, cuando se producía un bombardeo de un hospital, el país responsable del bombardeo decía que fue un error, ¿no? Ya a Israel no le preocupa en lo más mínimo, ¿sí? En lo más mínimo acusa a todo el mundo de ser terrorista y ha bombardeado todo ante la indiferencia internacional. Pero ¿qué viene ahora? Viene una hambruna inminente, ya, digamos, destacada por la ONU y sus agencias en el territorio, ¿sí? Sobre todo la FAO y especialmente la FAO han llamado la atención, todas las que actúan o que pueden actuar, porque Israel también ha impedido que actúen estas agencias, y la totalidad de la población está sufriendo en este momento de hambre en algún nivel, y algunos ya están en hambre, en el nivel de hambruna, que es el nivel más alto del hambre. Ha habido 35,000 muertos, el 80% de ellos mujeres y niñas, además de los 35,000 muertos, muchos quedaron entre los escombros, ¿sí? ¿Qué pasa en este momento? Se acordó un cese al fuego por primera vez en la ONU, porque Estados Unidos no vetó la resolución, no, tampoco estuvo a favor, pero no la vetó. Entonces la situación es supremamente grave, porque se aprobó, pero todavía no se han decidido las condiciones. La Corte Internacional de Justicia está estudiando una demanda de genocidio que hizo Sudáfrica, pero todavía no se ha resuelto el momento. En este momento, mientras estamos hablando, están bombardeando a la población palestina, y sigue la matanza y sigue el genocidio. Eso es lo que quiero, digamos, llamar la atención. Bueno, pero en medio de esta barbarie uno se pregunta, bueno, ¿y el mundo, o sea, qué se puede hacer? Ya se manifestaron países para que esto fuera denunciado como un genocidio, pero sigue, o sea, no ve uno que pare en ningún momento. ¿Qué podría pararlo? O sea, la Mira, verdad, esto es lo más grave. ¿Qué se podría hacer? O sea, ¿qué podría pararlo? Mira, Karen, esto es lo más grave de todo. Los países, los pueblos se han manifestado en todo el mundo, incluido en Europa, en Inglaterra, en todos lados se han manifestado, en el mundo árabe, protestan. Exacto. Y protestan. Ya los gobiernos están, bueno, ya por lo menos apoyaron el cese al fuego, pero todo esto se demora, cada demora son más muertos. Y parece no importarle al mundo, ¿no? Nuestro presidente Gustavo Petro, que ha estado tan pendiente de esta situación, ha señalado ya en más de una ocasión que esto es como un preámbulo de lo que se viene para atender a distintas situaciones de las poblaciones que claman por sus derechos. Él ha hablado de los migrantes y todo eso, y que es cierto, uno mira lo que está pasando en el Mediterráneo con los migrantes, o en Centroamérica y todo. Es decir, la respuesta es absolutamente agresiva, es de extinguir a los pobres, de extinguir al que proteste, y esto es lo que, digamos, a Israel no le pasa nada por decir que se vayan
al desierto, a colonizar el desierto, a meterse al desierto en condiciones absolutamente inhumanas. Eso es lo que estamos enfrentando en este momento en el mundo. Mientras tanto, las potencias defendiendo sus intereses económicos, estratégicos, geopolíticos, y poco les importa la vida de los palestinos. Sí, los palestinos y las palestinas, ¿no? Bueno, había digamos que relativa amenaza de que Irak iba a bombardear Israel. Es muy real la amenaza, porque Israel hizo un ataque a la embajada de Irán y están esperando que reaccione. Irán pues está cuidándose un poco, porque la reacción también puede llevar a una extensión del conflicto que ya está en miras de extenderse. Es decir, las perspectivas en este momento no son para nada positivas. La guerra está al frente de la agenda internacional y las potencias no dudan en recurrir a esa para defender sus intereses económicos y políticos. No para defender la vida de los palestinos ni para defender la vida de nadie, es por defender intereses económicos y que están en juego por, digamos así, el mundo multipolar, que Estados Unidos ve con eso una amenaza clave para sus intereses, ¿no? Sus intereses estratégicos. Bueno, uno se preguntaría, la franja de Gaza y los palestinos, como que uno aquí en Colombia no tiene mayor conocimiento de qué beneficio puede tener. O sea, para uno todo es desierto prácticamente. O sea, hasta ahora se entera y hasta ahora la sociedad y la colombiana principalmente como que se ha empapado de lo que ha sido esto de Palestina, quiénes son, cómo fue, digamos, su invasión después de la Segunda Guerra Mundial por parte de los israelíes, que tampoco fue algo voluntario, pero realmente qué intereses económicos se pueden tener. O sea, Palestina, ¿qué significa para el mundo, para Estados Unidos? Palestina está en una zona estratégica, que es la zona del petróleo, pero también es la zona del tránsito del comercio internacional. Eso es suficiente. De Gaza quieren sacar a los gazatíes y a los palestinos y hacer todo un engranaje conectado al comercio internacional, sobre todo para hacerle frente a la competencia con China, ¿no? Eso claro. Es clave, eso es muy importante. Israel fue un estado generado en el marco de la expansión del colonialismo después de la Segunda Guerra Mundial, y su política ha sido colonial, sionista, racista, es decir, quieren acabar con el pueblo palestino para competir mejor en este escenario internacional tan complicado. Bueno, luego del holocausto, que ellos tengan esa actitud, pues porque en este momento, cuando uno ve los memes y todo eso, se les asocia a Netanyahu como otro Hitler, se pregunta, o sea, se cuestiona a uno, o sea, después de que es una comunidad que sufrió tanto durante la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué está, pues, me atrevo a decir, actuando de una manera tan similar? No, pues claro que está actuando de manera similar, y eso se han ido diciendo. Ellos han clamado siempre que se están defendiendo e invocan invocan el holocausto. El holocausto, nos defendemos, nos quieren extinguir, son antisemitas y todo lo demás. No hay nada más falso. Son un país colonial, una de las potencias militares en producción de armas, como el quinto o sexto lugar, y con una ayuda muy fuerte de Estados Unidos, que clama porque no bombardee más. Estados Unidos le dice a Israel, pero al mismo tiempo la ayuda militar sigue y continúa, ¿no? Sí, y continúa todo el tiempo. Ese es su aliado principal en el Medio Oriente. Y mientras tanto, ¿los palestinos de qué viven? Pues los palestinos viven de lo que pueden, de la poca ayuda internacional que llega, que Israel la está frenando, ¿sí? Israel la está frenando. Fíjense, el escándalo se desata cuando se produce el bombardeo de 3 vehículos de una misión internacional, y matan a 7 de estas personas, que son europeos, un australiano, un canadiense. Eso le llama la atención. Pues está bien que les llame la atención, porque eso es un crimen absoluto, pero los 35,000 muertos palestinos pues no cuentan, ¿no? Son anónimos, y no tienen... Los niños, las niñas. Las niñas, sí, es una situación... Mamás, mujeres con bebés, prácticamente lo que Claro, es una situación por la cual seguiremos clamando, y yo seguiré viniendo por aquí
a este programa a decirles cómo va el desarrollo de la situación, pero quiero llamarle la atención que es una situación supremamente grave, la destrucción del territorio, las afectaciones psicológicas, pues de los que queden vivos. Hay niños que cuando empezó la masacre, esta última masacre, los niños y las niñas clamaban por morir al lado de sus padres, ¿sí? Dios. Ahora hay adolescentes, yo cito en un artículo que escribí hace una semana, precisamente eso, ¿sí? Los adolescentes quieren que los maten rápido, no tienen ninguna perspectiva de vida, de futuro ni de vivir. Entonces la situación es realmente grave, la afectación psicológica es muy grave también. Bueno, profe Consuelo, muchísimas gracias, por supuesto, siempre bienvenida e invitada para que sigamos tocando este tema acá en Encuentros Pedagógicos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, Dios permita que las cosas mejoren o que ya tengamos una perspectiva mucho más positiva en la próxima invitación que le hagamos por aquí para hablarnos del conflicto de Gaza, Israel y Palestina. Gracias, Karen, y un saludo para todos y todas. Muchísimas gracias, profe Consuelo. Bueno, y ahora seguimos con nuestro encuentro con el movimiento obrero. Encuentro con los trabajadores. Novedades del movimiento obrero y la movilización social. Muy buenos días, Fabio Arias, presidente de la CUT Nacional. Bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Karen, buenos días. Muy amable por la invitación y un saludo a todos los maestros y maestras y demás personas que están conectadas a Encuentros Pedagógicos. Muy buenos días, Fabio. Cuéntanos cómo vamos con el movimiento obrero y la CUT esta semana. Bueno, esta semana hubo un hecho protuberante, importante, extraordinario, que fue la movilización del 9 de abril, convocada, entre otros, por la Central Unitaria de Trabajadores y con el respaldo, obviamente, de los maestros y maestras de Colombia agrupados en FECODE. Pero adicionalmente, quiero aquí decir con un aspecto central, este era el Día Nacional de las Víctimas del conflicto armado. Además, se conmemoraba un año más del asesinato, del magnicidio de un dirigente político que combatió a las oligarquías liberales y conservadoras hace 76 años y que fue asesinado por la extrema derecha en nuestro país. Y bueno, pero resulta que es que el movimiento sindical también es víctima del conflicto armado. Algunos pensaban que nosotros estábamos como haciendo una cuestión distinta a lo que significaba el Día de la Memoria de estas víctimas. Ni más faltaba. Hace parte sustancial de la tarea que nosotros estamos desarrollando, también como víctimas. Pero el mensaje que realmente se estableció ese día es que una de las formas de honrar la memoria de las víctimas del conflicto armado era seguir levantando las banderas por las cuales les había costado semejante sacrificio tan grande como es perder la vida, que es un mejor Colombia, una mejor nación, una población que realmente pueda redimir sus derechos. Y se trataba de eso, en memoria de las víctimas del conflicto armado, levantar también muy alto la bandera de las reformas sociales, del gobierno del cambio, que llegó allí por producto de la lucha, del acumulado histórico que diferentes sectores sociales, políticos han venido realizando en Colombia por tener una mejor nación, un mejor pueblo, una mejor condiciones en nuestra sociedad. Las reformas sociales del cambio, la salud, la educación y las reformas a laboral y pensional. Entonces, aquí lo que toca registrar es que hubo una muy buena acogida a lo largo y ancho del país, de diversos sectores sociales. Obviamente, estábamos los trabajadores y las trabajadoras, pero llegaron sectores campesinos y sectores indígenas que se vincularon evidentemente a esta gran movilización nacional. Aquí lo que hay que destacar es que se movilizó todo el país, no fue una movilización única en Bogotá o Medellín, que es la que hace la oposición. Podemos decir sin lugar a equivocarnos que
la movilización del 9 de abril es por lo menos 100 veces superior a la que ha venido haciendo la oposición contra el gobierno de Gustavo Petro, y que los medios de comunicación se encargan entonces de magnificar unas movilizaciones pues importantes, podemos decir, para no aquí agravar la situación de la oposición, para que no digan que lo estamos ignorando, pero sí registrando de que evidentemente la movilización a favor del gobierno, a favor del cambio, a favor de las transformaciones, es 1000 veces superior a la que ellos tratan de hacer. Y desafortunadamente, pues no tienen los mismos registros que nosotros tenemos. Pero debemos decir que el balance es muy positivo y que hay movilización social. Pero lo importante y significativo aquí decir es que ya ha tenido impacto la movilización social. Ya, por ejemplo, en el Senado, el presidente del Senado nombró una comisión accidental para revisar el tema del hundimiento de la reforma a la salud. A nosotros nos satisface saber que posterior a la movilización, inmediatamente el Senado empezó a revisar la situación y va a haber entonces una nueva comisión que va a discutir toda esta problemática de la reforma a la salud. Es decir, se revive por lo menos la discusión. Hay la posibilidad evidente de que se pueda generar nuevamente el debate y pueda recuperarse esta reforma a la salud, que cada vez se demuestra que es absolutamente indispensable y necesaria, y que definitivamente las EPS solamente han hecho de agentes o de administradores del paseo de la muerte en Colombia. Saludamos eso. Pero adicionalmente queremos decir que la movilización social va a continuar. El próximo 28 de abril es decir, dentro de 13 días se van a cumplir 3 años del estallido social. Por eso estamos en la que estamos hoy, gracias a ese acumulado de movilización social que fue el que se desarrolló y se extendió por todo el país del estallido social. Pero adicionalmente se aproxima una fecha extraordinaria también para el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras en el mundo, que es el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Aprovecharemos entonces ese día para conmemorar los 3 años del estallido social y adicionalmente, ahí sí como se dice, honrar la memoria de los trabajadores y las trabajadoras en el mundo, porque esta es una fecha mundial, ¿sí? Por las inmensas luchas y los sacrificios que el movimiento obrero ha hecho a lo largo y ancho del mundo. Conmemoraremos ese 1 de mayo lo de los mártires de Chicago, que por una huelga para reivindicar la jornada laboral de 8 horas, terminó exactamente con la represión oficial en Estados Unidos y siendo ahorcados por haberse atrevido, ahí sí como se dice, a desafiar una injusticia tan grande como eran jornadas de 14, 16 y 18 horas. De tal manera que seguimos en la movilización social. Creo que este es el aspecto principal que debemos destacar de lo del 9 de abril. Hay ambiente positivo y propicio para que los trabajadores, las trabajadoras y la población en general se sigan movilizando, y esa fecha va a ser el nuevo 1 de mayo. Entonces, de antemano desde la central estamos convocando a que hagamos una conmemoración muy, pero muy grande, así como se dice, en un nivel altísimo de movilización para seguir reclamando el cambio a través de las reformas sociales. Pero debo registrar que en esta semana también hubo una fuerte movilización en la costa contra las altísimas tarifas de los servicios públicos y una excelente movilización de los estudiantes de la Universidad Nacional, de los estamentos universitarios, para reclamar exactamente la vigencia de la democracia en la universidad y que no se siga frustrando y que no haya fraude exactamente en las decisiones democráticas que los estamentos universitarios en la Universidad Nacional determinaron con la elección de un rector que terminó siendo frustrado por el Consejo Superior Universitario. Nos vemos el 1 de mayo, nuevamente en la movilización social y en la calle. Buenos días para todas y todas, y muy amable Karen por la invitación. Muchísimas gracias, Fabio. Este fue el Movimiento Obrero. A continuación, vamos con Encuentro con Canapro, solidaridad que hace vida. Encuentro con Canapro, solidaridad que hace vida. Muy buenos días.
Muy buenos días, Jimeno Fuentes nos acompaña hoy de la cooperativa Canapro. Cuéntanos cuáles son los planes turísticos que tiene la cooperativa para nosotros. Muy buenos días, un gusto en saludarlos y extenderles pues una información muy importante sobre el Departamento de Recreación y Turismo de la cooperativa Canapro, Solidaridad que hace vida. Entonces, pues voy a aclarar unos 4 elementos muy importantes de líneas de acción o campañas que tenemos en el departamento y que son una fuerte motivación para que nuestros asociados asistan a nuestros centros vacacionales. Entonces, el primero es una celebración súper especial que vamos a tener en el centro vacacional Guaré, que está ubicado muy cerca a Melgar, en Carmen de Apicalá. Vamos a celebrar el Día del Niño. Es para el sábado 27 y 28. Esta celebración incluye unas actividades de recreación dirigida, van a haber unos detalles para disfrutar con la familia en el centro vacacional Guaré. El segundo elemento que quiero compartirles es el explicar rápidamente el detalle que tiene la cooperativa en el marco del cumpleaños. Es un descuento que aplica a las reservas que se disfruten estrictamente en el mes del cumpleaños. Entonces, por ejemplo, los que van a cumplir en mayo hacen la reserva, hacen la solicitud para disfrutar en el mes de mayo. Desde el 1 de mayo hasta el 30 tienen la opción de ir al centro vacacional y se les va a aplicar un super descuento. Ese descuento varía dependiendo del número de personas y también del centro vacacional al cual quieran visitarnos. Otro comentario, el tercero importante que queremos compartirlo, es que nosotros continuamos con una super promoción que es el 50% de descuento en alojamiento y piscina para aquellos asociados que vayan al centro vacacional entre semana, de lunes a viernes en temporada baja, 50% de descuento en alojamiento y piscina. Bueno, sobre los planes de turismo internacional, quiero comentarles que en el día de hoy a las 11 de la mañana vamos a tener una reunión informativa para explicar, para dar claridad sobre nuestro plan a Europa. Recordemos que este plan es ya como institucionalizado. La cooperativa siempre organiza este plan para verano en Europa, docentes a Europa. Es una actividad bien bonita, son 17 días de viaje con unos valores agregados espectaculares. Primero, que es en la temporada de inicio del verano, es decir, que el clima muy favorable para poder viajar. Los días tienen un poquito de mayor día de luz solar, de luz de día, y eso facilita que se pueda visitar los atractivos turísticos de una mejor manera. Lo otro, nosotros lo programamos en la época en que coincide con la temporada de vacaciones de los docentes y de los estudiantes, entonces no hay necesidad de pedir permisos o licencias, nada, coincide con las 2 semanas de vacaciones. Y nosotros hemos también considerado que es importante de una vez incluirles la tarjeta de asistencia médica en viaje y las propinas, de tal manera que los asociados se
estén despreocupados de esos impuestos adicionales allá en el destino. Entonces, la invitación a que si de pronto se encuentran cerca de la oficina principal de la calle 63 con 24, que nos acompañen, ahí podemos resolver todas las preguntas, todas las dudas y que ojalá se animen a este magnífico programa. Para mí ha sido un gusto compartirles esta información. Gracias por la invitación. Que tengan una bonita semana. Muchísimas gracias, Jimeno. No olviden Canapro, solidaridad que hace vida. A continuación, en nuestra nota del director, la guerra, un poder económico que juega con muchas vidas. Seguimos con nuestra nota del director, Jairo Castro Ballesteros. Muy buenos días al Magisterio de la Comunidad Educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. También un saludo a todos aquellos que nos siguen por nuestras redes en el exterior. Hoy la nota del director se intitula La guerra, un poder económico que juega con la vida ajena. En el mundo, a pesar de que muchos países se expresan en contra del genocidio y la masacre contra el pueblo de Palestina, Estados Unidos y la OTAN con sus aliados invierten más de 175.000 millones de dólares para armamento, para ayuda militar en Ucrania y otro tanto para el Estado de Israel, haciendo oídos sordos de las peticiones del resto del mundo para que cese la masacre contra el pueblo palestino. Más urgente ahora que la población en un alto porcentaje es infantil que padece de hambre, de desnutrición y muerte por los misiles asesinos del Estado de Israel. No hay la más mínima intención de frenar la barbarie israelí contra el pueblo palestino. Las palabrejas del presidente Joe Biden criticando la forma como combate en Gaza no son más que un eslogan publicitario para su campaña en Estados Unidos. Las muertes de los trabajadores humanitarios en Gaza no dejan de ser una certeza estratégica de no permitir la ayuda humanitaria a los niños y niñas de Palestina por parte del fascista Netanyahu. Esta barbarie internacional en la que se embarcan los aliados de la OTAN a la guerra no dejan de ser una estrategia colonialista en la que se establece la jerarquía económica a partir de la muerte por el dominio de la riqueza en el mundo. Los pobres solo son los peones que ponen el pecho a las balas asesinas de los imperios aliados en una organización internacional, que era para proteger el mundo y resultó protegiendo solo a los países ricos. Los demás países pueden ser invadidos, saqueados, desaparecidos por parte de ellos y con el beneplácito de esa alianza fascista. A escala mundial es un panorama desastroso para la humanidad, pero este esquema de genocidio de los pueblos empobrecidos por la colonización son también en la misma proporción la que se vive en los países al interior y en su forma de gobernar. En Colombia, por ejemplo, las organizaciones gremiales de los diferentes modos de producción se agremian no para ver de qué manera se generan programas para acabar la pobreza, sino para ver cómo se hacen más ricos sus socios pasando por encima de los derechos humanos, de los derechos sindicales, promoviendo las guerras que han desangrado el país durante las últimas décadas. Hacen parte de la corrupción, respaldan este tipo de actuares de sus asociados y los patrocinan, al igual que lo hacen promoviendo la guerra y patrocinando grupos al margen de la ley y con el eslogan de la protección a la propiedad privada. Han generado tanta corrupción que para protección de sus actuares deshonestos, corruptos, han logrado captar la justicia dentro de sus esquemas de seguridad para seguir robando al fisco, asesinando opositores o promoviendo una guerra civil en el país. Colombia, en medio de la pobreza y el hambre generada por estas políticas gremiales, surge un gobierno alternativo,
un gobierno de cambio al que le temen porque está intentando invertir en salud para los pobres. Por eso se oponen a la reforma a la salud, como la OTAN. Varios de sus socios invierten plata para la guerra y su protección. Aquí los socios de los gremios de la producción, como la salud, invirtieron en campañas para el Senado de la República. Su tarea, al ser elegidos, proteger sus negocios de la salud, como lo acaban de hacer 9 senadores de la República, entre lo que hay 7 financiados por las EPS que viven del paseo de la muerte y no para lo que es su constitución, de verdad, por la salud de los colombianos. Es decir, a escalas proporcionales, el fascismo crece desde las vísceras de la avaricia, de la discriminación, de la barbarie, de los genocidios en nuestra patria. Aquellos no tienen ningún interés por superar el hambre. No les importa, como en Gaza, cuántos niños mueren de hambre, o peor, la violencia generada por ellos mismos. No importa cuántas personas mueren por el paseo de la muerte. Lo que importa es ostentar el poder subyugando a los demás, silenciándolos hasta con la muerte. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Bueno, muchísimas gracias a nuestro director y como él mismo lo dice, el sistema de salud, una ruta hacia la muerte. Vamos a darle paso con esta nota del director a nuestro encuentro con la salud del magisterio. Esta semana se ha hablado mucho del cambio que va a tener el sistema de salud del magisterio y es por eso que hoy invitamos a la profe Melba, y al profe Miguel Ángel Pardo para que nos cuenten cómo va a ser ese cambio del sistema de salud, qué ha pasado, desvirtúen, porque últimamente hay todo tipo de versiones, que es muy malo, que va a ser muy bueno, que vamos a poder escoger la EPS que queramos, que ya no existe. Mejor dicho, de todo se ha escuchado esta semana. Profe Miguel Ángel Pardo, buenos días. Bueno, un saludo vital, fraternal y periódico a todos y todas, a nuestra presentadora Karen Ortiz. Hola, Paulita, aquí estábamos extrañándote. Muy bien que estés mucho mejor. Y por supuesto a toda la comunidad educativa, al equipo. Bueno, vamos a decir varias cosas mientras viene Melba. En primer lugar, señalar que la movilización social del pasado 9 de abril ha tenido unos efectos importantes y de manera inmediata. Esa movilización más el estudio de la Contraloría, el informe de la Contraloría, en la cual se registra 9.2 billones de pesos más que esfumaron las EPS, pues ha dejado al Congreso en problemas, porque 9 parlamentarios tomaron la decisión de evitarle al país hacer un debate sobre este tema tan vital, y vital literalmente. 9 senadores, no que nos hiciera el debate, nosotros dijimos, bueno, que se haga el debate y vamos a tratar de ganarlo, pero era impedir, Karen, impedir que el país debatiera, y claro, está absolutamente claro hoy, ¿no? Primero que fueron 23 billones los que se esfumaron en las EPS, luego fueron 35 billones porque se comieron hasta las reservas técnicas. Ahora se supo 9.2 billones de pesos y ellos querían que no se tocara este sistema que les entrega anualmente 88.8 billones de pesos y que una vez el Estado los entrega no tienen control. Entonces digamos que ese negocio es absolutamente redondo y las tales intervenciones que se están hablando, las intervenciones que están hablando no afectan la atención al médico, al usuario. Por el contrario, Karen, lo que está ocurriendo es porque se interviene, porque las EPS que no tienen ninguna responsabilidad, si son irresponsables, no le pagan a las IPS y entonces las IPS pues dejan de prestar el servicio. Entonces lo que ocurre con la intervención es que el Estado a través de la ADRES le paga directamente las IPS precisamente para garantizar el servicio, entonces, o el derecho en este caso. Entonces las EPS se roban la plata y todavía insisten unos parlamentarios en que eso no se toque
Y además nos quieren hacer creer que por intervenirlas, ¿sí?, se va a dejar prestar el servicio, cuando lo que se garantiza es el pago directo por medio de la ADRES, ya no a las EPS que se engullen la plata, sino a las afectadas. Por eso las IPS son las que salen beneficiadas en cuanto a que los servicios prestados se les pagan e inmediatamente pueden reanudar los servicios a la población. Miren cómo son las cosas, ¿no? Como están planteando. ¿Por qué estoy haciendo este planteamiento general? Pues por una razón. Uno no puede decir estoy contra la intermediación y quiero la reforma social a las EPS allá, pero no estamos porque se reduzca la intermediación en el caso del magisterio. Y creo que este es el primer asunto, y veo que Melvita ya está ingresando, con la publicación del acuerdo 03 del 2024 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, emitido por su consejo directivo, pues se cierra un capítulo e inicia otro en toda esta discusión que hemos tenido los maestros y maestras frente al tema del nuevo modelo de salud. Quiero precisar, los acuerdos que se producen por, digamos, los actos administrativos que produce el consejo directivo se llaman acuerdos, para que se tenga en cuenta, así como las asambleas dicen ordenanzas o aquí decimos resoluciones o decretos, allá se llaman acuerdos, porque a veces uno dice el acuerdo 03, dicen, bueno, un acuerdo entre partes. No, es el acto administrativo por medio del cual allí, Karen, está incluido el texto del nuevo modelo de salud. En este momento está incluido en el nuevo modelo de salud, que es el que entrará a regir a partir del 1 de mayo. El modelo de salud, ¿sí?, ese nuevo modelo de salud, queremos señalar, fue votado 5-0, es decir, son 5 integrantes del consejo directivo del fondo, 2 representantes de FECODE y 3 del gobierno, la ministra de Trabajo, el ministro de Hacienda y la ministra de Educación. Siempre estuvo permanente todo este proceso, los estructuradores, el Ministerio de Salud, porque fue la designación que le hizo el presidente de la República al Ministerio de Salud para que asistiera a todo este modelo. Bueno, continúo. Melba ya está en... Entonces, ¿cuál es la buena nueva que le estamos dando al país? Que en el magisterio sí estamos iniciando un proceso de reversa, paulatina, pero de reversa y en firme de la intermediación. Esa intermediación que ha generado tanto estrago en apropiarse de los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y, por supuesto, en una falta de criterio de oportunidad que ha agravado las enfermedades y, por supuesto, que además de agravado las enfermedades, ha tenido la característica de tener lindes con el derecho a la vida, porque si se agrava la enfermedad, pues va teniendo problemas con la vulneración al derecho de la vida. ¿Qué es lo que pasaba antes? Entonces me preguntarán, pero ¿dónde se reduce la intermediación? ¿Por qué? Pues porque antes la fiduprevisora, Hacienda, que es la que gira, le da la plata a la fiduprevisora. Y la fiduprevisora le entregaba la plata a 10 uniones temporales, que era la que atendía en 10 regiones. Espérate, que pasa algo por ahí. Sí. Vamos a darle la bienvenida a la profe Melba y le vamos a recomendar, por favor, que nos destape un momentico la cámara. Estamos teniendo... Aquí estoy, buenos días. Buenos días, profe Melba Rincón, asesora jurídica y asambleísta de la ADE, que nos acompaña. Estábamos con el profe Miguel Ángel Pardo, que también nos estaba adelantando la situación de la salud y del magisterio. Bueno, ¿ahora sí me ven? No, señora. Ahora sí. Sí, señora. Bueno, ahora sí. hola, Melvita. La tecnología nos atropella. Estaba diciendo entonces que antes había una intermediación inexplicable, innecesaria, y es que la plata la iba al Ministerio de Hacienda, o sea,
la cuenta especial del FOMAC a la fiduprevisora, y la fiduprevisora le entregaba esos recursos a 10 uniones temporales, ¿sí?, que era la que tendría en 10 regiones del país al magisterio y sus familias. Ya no hay esos operadores, ya no, la fiduprevisora no le va a entregar los recursos a esas uniones temporales, sino que directamente va a entregársela a las entidades que van a atender al magisterio, y para atender al magisterio deben inscribirse en una red de carácter nacional para poder atender a los maestros y maestras. Entonces, ahí se pierde, hay un pasito de la intermediación que se suprime, que era muy importante. Y hemos de insistir, para darle paso a Melba, hemos de insistir que las uniones temporales con las cuales contrataba la fiduprevisora en nombre del FOMAC, en representación del FOMAC, se contrataban sobre servicios que ellos no podían prestar. Es decir, esto es lo más, como pasa con las EPS. Entonces nosotros íbamos a contratar a una entidad, una unión temporal, sobre, por ejemplo, cáncer, que no, ella lo que va a hacer era subcontratar. Entonces aquí se puede directamente, si se inscribe el cancerológico en la red, pues se le paga directamente a la red, se le paga directamente al cancerológico. Y esto es clave para que nosotros lo tengamos en cuenta. Y un elemento me parece muy importante es que se despejan con la publicación del acuerdo 03, se despejan todas esas especulaciones. Yo invito a los compañeros y compañeras a que miremos el acuerdo y lo leamos. Y los considerandos de los acuerdos, yo quiero que hay que resaltarlo, es toda la legislación, la normatividad nacional o parte de los convenios internacionales que defienden la educación como derecho fundamental. Yo creo que vale la pena porque se ha hecho un trabajo de condensar en esos considerandos del acuerdo 03 la defensa de la educación como derecho, no como servicio, sino como derecho fundamental. Pero ahí también se incluyen otros aspectos claves. Uno, el tema del carácter de que el régimen especial sigue. Entonces, toda esa discusión que se trató de hacer, que esto está en contravía de la ley 91, de las conquistas alcanzadas en la ley 91 del 89, contra el régimen especial, que nos tocaba ahora hacer copagos, que ya no se iban a tener en cuenta los periodos de carencia. Todo eso queda absolutamente claro y hasta escrito ahí. Y finalmente, para señalar allí, el tema para nosotros de los considerandos es que incluye allí que se asumen, miren, un acuerdo del FOMAC, asume y escribe que se asumen allí los planteamientos y propuestas que hizo la federación, tanto a través de su representante al Consejo Directivo del Fondo y sus asesores y mesas técnicas, como a través de la Junta Nacional de FECODE. Es decir, este es un reconocimiento a que todo lo que se ha planteado por parte de las federaciones está allí consignado. Y finalmente, esos considerandos establecen principios, condensan los principios sobre los cuales está basado el nuevo modelo. Entonces, digamos que todas esas dudas, ¿no? Que es que la ley 91, que ahora nos tocaba copagos, que todo eso está completamente despejado. Ya estaba claro hace mucho rato, pero bueno, ahí está ya está el acto administrativo que se llama Acuerdo 003 del 2014, del 2024, y ya está despejado el asunto. Hay otros temas sobre el asunto de las cualidades del nuevo modelo, pues que hablaré en su momento, pero pues démosle la palabra y la bienvenida a Melvita. Bueno, buen día para todos y todas quienes nos escuchan esta mañana de sábado. Un saludo a todos los compañeros de Renovación Magisterial que dirigen encuentros pedagógicos para el compañero Miguel. Yo les cuento que, pues quiero que me pregunten qué es lo que quieren que yo hable. Hay muchas cosas en este proceso de traslado y de modelo de salud que ha generado muchas dudas en el magisterio, pero lo más importante que los maestros deben tener claro, y las maestras activas, pensionados y sus familiares, es que este nuevo modelo de salud es un salto cualitativo en la calidad y en la prestación del servicio. Como bien lo ha explicado Miguel, pues empezamos a romper la intermediación. Efectivamente, nosotros llevamos 30 años desde que se promulgó la ley 91,
en que veníamos, y creo que más de 30 años, contratando con uniones temporales. ¿Qué son las uniones temporales? Se juntan dos entidades que pueden ser IPS o no pueden ser IPS o pueden ser EPS. En todo caso, se juntan dos entidades, una figura jurídica, y se comprometen a prestar un servicio. No es requisito que ellos tengan el servicio, no es requisito. Ellos lo subcontratan, era la intermediación de la intermediación. Y lo más grave, que subcontrataban a tarifas por inferiores de las tarifas nacionales que hay. Entonces, era realmente unas tarifas injustas, porque a un médico especialista, que una tarifa en el sistema tarifario nacional está en 80.000 pesos, le pagaban una consulta en 25.000, ¿cierto? Un médico general, una consulta que está en 50, se la pagaban en 35, perdón, en 5.000, 15.000, 10.000 pesos al médico. Así contrataban. Entonces era la subcontratación de la subcontratación. Esto es lo más importante, este salto cualitativo. Pero igualmente vamos con una contratación directa. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que la fiduciaria va a cumplir el papel, que es para el cual le hemos pagado toda la vida. Y digo le hemos pagado porque son de los recursos del fondo, que se le paga un porcentaje por administrar los recursos del fondo. Y ese porcentaje que se le paga a la fiduciaria, ellos se convertían en los contratantes por delegación del ministerio, los que licitaban, y al final las auditorías que se hacían eran sobre papeles, no era sobre la realidad. Y estos 30 años también hubo un proceso, y es que los comités regionales se les quitaron, como dice, las herramientas de pelea, con qué agarrarlos. Y entonces los comités pasaron a ser simples receptores de las quejas de los maestros que no se tenían en cuenta. Yo les digo que cuando yo leí ese diagnóstico, yo quedé sorprendida de la mala calidad del servicio, porque uno no lo vive, sino cuando le toca a uno. Y cuando empezamos a mirar todas esas estadísticas y todas esas quejas, nos parecía imposible que el servicio de salud del magisterio, que era de régimen especial, tuviera peores condiciones que el servicio del régimen general. ¿Se nos congeló, Melvita? Para todos los trabajadores. Entonces, la especialidad del régimen no estaba por ningún lado. Era de general con todas las dificultades que hay en salud en este país. Entonces, la verdad que sí fue un salto. Y pasamos de un modelo de contratación intermediada a un modelo de contratación directa. La fiduciaria, porque para eso era su contrato. ¿Y quién va a pagar la prestación del servicio? Que es lo más importante, es el ADRES. Eso es lo más importante, porque no pueden pagar lo que quieran la fiduciaria, decir pague esto, sino lo que realmente se debe. Entonces uno se pregunta, ¿cómo el ADRES va a hacer eso? El ADRES tiene todas las condiciones para hacer las auditorías directas e indirectas, remanentes, de todo tipo de auditoría, y maneja todo con inteligencia artificial, tiene el cruce, el ADRES sabe exactamente cuántos maestros son atendidos por ejemplo, en diálisis en una región, y entonces no le pueden ir a cobrar sino ese número si realmente se prestó el servicio, y habrán muchos más controles. Por supuesto que esto nos da angustia, porque es que estamos cambiando 30 años, entonces tenemos que ir en un proceso de transición y un proceso donde poco a poco, así como construimos de 30 años con intermediación, vamos a construir uno sin intermediación. Eso en términos generales. Pasamos de una prestación de servicio que solo era de atención de la enfermedad a uno que va a haber promoción, prevención y resolución y atención de esa enfermedad. Es una promoción que va a evitar que lleguemos a males. ¿Se congeló, Melba? Se nos congeló, sí señor, se nos congeló la profe Melba.
Sin embargo, pues, no sé, profe Miguel, si puedes aclararnos, el modelo de servicio médico no cambia, no va a haber cuotas moderadoras. No, pero por supuesto que sí cambia, pero para mejor. Especial. O sea, me refiero, es que los maestros se preocupan nos van a cobrar cuota moderadora, la ley 91 no se respetó, ya no somos régimen especial, eso que se ha escuchado también que no, que van a contratar a 3 y que uno va a poder escoger quién lo atienda. O sea, hay un montón de cosas que... De mitos. Y además muchos compañeros se encargan, que no comparten la propuesta, se encargan de distorsionarla. Pues bien, compañeros, el modelo sigue siendo de excepción. ¿Cuál es la excepción? Que no tenemos cuota moderadora, no tenemos copagos, no tenemos preexistencias, no tenemos nada de lo que contiene hoy en el régimen de las trabas que hoy tiene el régimen general de salud. Seguimos como venimos, con los mismos beneficiarios, con el mismo plan de salud, con el mismo, las mismas excepciones, todo igualito, porque el acuerdo 03 del 1 de abril del 24 lo que hace es cambiar, retomar el modelo, pero deja intacto todo lo que traía el acuerdo 09 y el acuerdo 05, que han sido logros muy importantes en la construcción, pero aún más recoge toda la normatividad, recoge la ley 91, además de los acuerdos, recoge la ley de seguridad social en el trabajo, el decreto 1655, que es el de la seguridad social en el trabajo de los maestros y la prevención de la enfermedad, recoge la ley, se me olvidó el número, bueno, la ley estatutaria, que es lo más importante, porque la ley estatutaria, habían cosas en el sistema general que estaba por encima de lo que nosotros tenemos en las exclusiones. Por ejemplo, los pañales. Nosotros no teníamos derecho a los pañales, pero eso me iba a preguntar, profe Melba. Los pañales, así es. ¿Todas esas exclusiones continúan? Cuando su merced dice que seguimos igual, ¿también hacen parte de esas exclusiones? No, ¿o eso amplía. Todo lo que no está prohibido está permitido, se entiende que está permitido, recogiendo, por eso digo, en la ley estatutaria de salud. O sea, a partir del 1 de mayo, la sentencia de pañales, por ejemplo, para los... Las sentencias del Corte Constitucional. Igual, ese mito de que ¿cómo se llama? Bueno, el que cada uno se puede ir para donde quiera que lo atienda, es mentira. Eso no hay en ninguna parte del mundo, ni en Colombia, ni en el régimen especial, ni en el régimen que no es especial. La oportunidad se amplía. Entonces, ¿qué es lo que cuando se habla de la libre escogencia, no es de que yo me voy por donde yo quiera, es donde dentro de la red nacional, que va a ser muy amplia, estén las condiciones mirándolas desde la oportunidad. Por ejemplo, si yo necesito ir a una institución cardiológica y entonces resulta que tenemos 20 y se mira la oportunidad que tengan esas 20 y yo voy a donde esté la oportunidad más inmediata. Que yo no quiero ir allá, que me voy a esperar. Bueno, ya es una decisión personal, pero el sistema le va a dar la oportunidad de ir, no donde decía el prestador, sino a cualquiera de las que estén en la red. Esa es la libre escogencia, no donde yo quiera, ni donde me parezca, ni donde esté mi amigo, sino donde la racionalidad y la oportunidad nos la determine, escogiendo dentro de una gran red nacional, porque eso es lo más importante. Va a haber una red nacional. Y la territorialidad se define por la prestación del servicio y no por la región en sí, que era lo que pasaba antes. Usted tenía que hacer portabilidad para que lo atendieran en el municipio vecino, ¿cierto? Ahora no. La base va a ser el municipio y alrededor del municipio se van a crear unos nodos desde la prestación del servicio y eso es lo que va a agrupar la territorialidad, independiente si yo estoy en el departamento o no lo estoy, independiente si estoy dentro de la región o no, es por la cercanía territorial de acuerdo a la prestación del servicio, que es lo más importante. No Muchísimas gracias. Karen. Bueno, lo de transición. La transición, sí señora. Bueno, entonces, efectivamente, los contratos terminan el 30 de abril y reinician el 1 de mayo. ¿Qué es lo que se está buscando? Y yo sé que la federación no va a ser irresponsable y la fiduciaria en términos de eso, es que no haya
rompimiento en la prestación del servicio. Los prestadores que hoy nos atienden como toda la vida, en estos 30 años, cada vez que se iba a cambiar el contrato, una manera de presión, cada vez que terminaba, era no entregar medicamentos, no dar oportunidad en la cita, mucho todo se agudizaba. Hoy igual está agudizado y por eso tenemos que estar los veedores con los ojos bien abiertos, los compañeros de las juntas directivas, los maestros con los ojos bien abiertos y denunciar todas estas situaciones que se vienen presentando de recorte en la entrega de medicamentos y en la prestación de servicio. ¿Qué es lo que va a hacer y debe hacer la fiduciaria? Es garantizar que dentro de la red nacional está una red nacional de urgencias. Se mantiene lo que hoy está como red en cada operador que hoy está prestando el servicio y se hará una contratación con ellos para que cualquier urgencia que se presente a partir del 1 de mayo a las 12 de la noche se pueda solucionar y estemos en la misma línea de continuidad. Que igualmente que va a haber pacientes que tienen tratamiento, que son de alto riesgo, que vienen en quimios o que vienen próximos a cirugías, se mantendrá esa continuidad con el operador que hoy está o con el operador inmediato que tengamos para que haya una continuidad en la prestación del servicio. Igual la entrega de medicamentos, igual pacientes con, ¿cómo se llama eso? Espérenme que ponga aquí las gafas que no veo. Que hayan los medicamentos. Igual se va a buscar seguir manteniendo la prestación en aquellas sedes exclusivas de operadores, que esas sedes las construyeron, como dicen los maestros y decimos, con nuestra plata, ¿cierto? Entonces esas sedes que están funcionando, que han funcionado bien y que tienen una evaluación, pues se va a buscar que sigan siendo sedes exclusivas de atención primaria. La atención primaria, ¿qué es? La que tiene la básica. En esa atención primaria que va a haber en cada municipio, va a haber equipos de salud y equipos de seguridad y salud en el trabajo. Son dos cosas diferentes. Vamos a tener las dos cosas. Y la entrada va a ser como la tenemos hoy. Y si el prestador ofrece más, el que va a prestar va a ser el primario, y además de la ginecología, la obstetricia y la pediatría nos ofrece otras cosas, pues bienvenido. Para casos cardiovasculares y cardiocerebrales, pues entonces la puerta de entrada inicialmente serán los médicos internistas, pero donde no haya médico internista, pues serán los médicos familiares. Y además, muy importante, puerta de entrada a la psicología, muy importante para la salud mental de los maestros. Y no va a ser la atención solo para los maestros activos, también para los pensionados, que tienen doble cotización. Cotizan por la pensión los que están activos y cotizan por el salario. Los pensionados retirados y sus beneficiarios. Los beneficiarios siguen siendo los mismos. Por eso digo que se mantienen y se mejora en calidad. Y que aquí la competencia no va a ser por el que más quejas tenga, sino por la calidad del servicio. No van a haber contratos a 4 años, es muy importante que los maestros tengamos claro. Acabamos con las uniones temporales y lo que va a venir, que es contratación directa en una red nacional, con un prestador primario, con equipos de salud, donde van a haber estos médicos que estoy diciendo, la entrega de medicamentos, va a haber mural y extramural, que es la entrega de medicamentos, igual el transporte en caso de necesidad de transportar un paciente. Pero lo más importante es que vamos a ser atendidos horizontalmente y no verticalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que es que nosotros no podíamos ir a ninguna parte, sino la que decía nuestro prestador, donde él tenía el contrato y donde le parecía más barato. Entonces, ese es como el procedimiento. No sé si haya otras dudas. Yo creo que hemos dejado como claro. Sí, se han como cubierto todas las inquietudes que teníamos los maestros. Igual es un tema que no, esto seguiremos hablando. Sí, seguiremos hablando de eso. No hay más dudas. Pero lo importante es darle tranquilidad a los maestros, exacto. Beneficiarios, pensionados, retirados y pensionados activos, que va a continuar la prestación del servicio, que vamos a mejorar en calidad, en oportunidad, y que va a estar cerca a nuestro sitio de vivienda o a nuestro sitio de trabajo. Que estos prestadores primarios no van a tener un mundo
de docentes inscritos, sino grupos de familia, y que es muy importante dentro del modelo, porque es que la salud de la familia y el entorno garantiza la salud del docente. Karen, bueno, aprovecho. Ay, perdón, profe Miguel. Sí, señor. Hay muchos asuntos que toca precisar, por eso Encuentros Pedagógicos realizará el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde un Facebook Live con la presencia del doctor Hernán Bayona, estructurador, asesor de FECODE, vicepresidente de la Federación Médica, quien estuvo la vez pasada aquí. Del Colegio Médico. Aspiramos a que nos acompañe nuestra colega Melba Rincón, nuestra gurú en estas materias, el próximo miércoles 6:30. Ya para la fecha hay cosas mucho más precisas también, y se ha realizado el martes y miércoles próximo una reunión nacional de secretarios de Salud y Seguridad Social de FECODE en todo el país. Entonces digamos que vámonos para el miércoles, Melba, porque hay muchas cosas que hoy nos toca por razones de tiempo dejar de ir, pero quiero también de resaltar. Un punto clave para FECODE era la vinculación de la ADRES, y la ADRES ha quedado vinculada como pagador y como auditor, y esto es muy importante para proteger los recursos del FOMAC. Un abrazo. Y lo otro es la asistencia permanente, la asistencia técnica permanente del Ministerio de Salud al Consejo Directivo del Fondo, porque es que el Consejo Directivo del Fondo pues no son expertos en salud, así de claro, no hay ningún experto en salud. Así entonces es. Eso es muy importante. Yo desde aquí quiero hacer un llamado a Miguel, a la Junta Directiva de la ADE, a los veedores y a los mismos maestros. Primero, para que lean el acuerdo 01. Así es. Perdón, el acuerdo 03. Segundo, para que estén atentos a todos estos atropellos que se están presentando en la prestación del servicio en estos momentos y que tienen muy angustiados los maestros. Que no nos limitemos solo a recogerla, sino a exigir ante la superintendencia y ante el prestador que tiene que cumplir con la prestación hasta el 30 de abril. Sí o sí quiero una alerta a eso, porque la verdad que a mí me llama mucha gente angustiada, y yo le digo, escríbame, y de una vez se lo mando a los contactos que yo tengo, pero yo sé que son más escuchados. Yo no soy, al fin y al cabo, ni junta directiva, ni soy veedor, pero sí, afortunadamente todavía me escuchan en el servicio de salud, y entonces he podido ayudar a algunos maestros. Muchísimas gracias, profe Melba, profe Miguel. Les repito la invitación a todos los que nos están viendo en este momento, el miércoles en Encuentros Pedagógicos a las 6 de la tarde por la página de Innovación Magisterial. Vamos a tener nuestro encuentro con la salud, donde habrá un conversatorio muy interesante y podremos darle el tiempo que amerita este gran tema. También quiero aprovechar para saludar a las personas que están conectadas el día de hoy: Irma Casas, Sony QS, Marta Liliana, María Elena, Diana García, Luis Armando Sanabria, Leo Rivas, Claudia Patricia Galeano, Eli Bol, César Javier Contreras, Leonardo Morales, Luis Alberto Cardoso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ahora vamos a seguir en nuestro encuentro con los derechos humanos. Esta semana se presentaron varias situaciones en instituciones educativas de la ciudad de Bogotá, en donde estuvieron en juego todo lo que tienen que ver los derechos humanos, los entornos escolares, situaciones de convivencia dentro de las instituciones, y que mostraron que hay dificultades de comunicación entre los diferentes estamentos. Los maestros no sabemos cómo es que es la alerta, el que sube la alerta, que no subió la alerta. No sabemos qué es lo que está pasando allí, y es por eso que hoy invitamos al profesor César Javier Contreras. Él es docente y también hace parte de la representación de derechos humanos de la ADE. Muy buenos días, profe César Javier Contreras. Buenos días, Karen.
Buenos Quisiera, días. quisiera que nos contaras qué es lo que realmente pasa, cuáles son esos procesos que se deben tener en cuenta en los colegios, con las diferentes comunidades que interactúan ahí, qué fue lo que pasó realmente, fue un problema de comunicación, las alertas funcionan, en algún momento recuerdo yo como maestra del distrito activa que nos dieron una charla y uno veía que las alertas eran más como fue Secretaría de Educación y eran más como estadísticas de cuántos números habían, pero realmente uno no sabe, dice uno, ay, tiene que subir la alerta a la orientadora y ya, ¿sí? Y uno no sabe si es para alimentar esos numeritos que nos mostraron ahí o si realmente eso va a dar a algún lado. ¿Qué pasa con eso, profe Javier? Cuéntenos. Bueno, ahí hay que analizar, primero que todo, buenos días a los que nos acompañan y agradecer a Jairo, a Miguel y a Renovación Magisterial por la invitación. Ahí hay que analizar varios factores que intervienen en las situaciones que se presentan en los colegios. El primer factor son los medios de comunicación y cómo han manejado la noticia en las instituciones, generando violencia, generando una afectación. Es como si tuvieran la intención de afectar la educación pública y a los colegios oficiales. Es un factor muy importante y que ha generado mucha violencia. La segunda o el segundo factor que nos lleva a este tema es la reacción o la forma como quieren resolver los conflictos algunos miembros de la comunidad educativa. Y eso de tomarse los colegios, de afectar, de rayar, de tumbar puertas y sobre todo lo más peligroso de amenazar, insultar y solicitar la cabeza de algunos docentes y directivos, eso es gravísimo. Eso Terrible. no tiene, o sea, eso no se debería presentar en ningún lado. Y un problema muy, pero muy grave es la indiferencia de la Secretaría de Educación con todos los conflictos que se presentan. ¿Por qué? Porque no están generando políticas de prevención ni de tejido social ni para evitar la violencia, solo llegan cuando ya el problema no tiene reversa, no tiene solución y ya ha afectado toda la comunidad educativa. Eso cuando nos tiene salieron ya por redes, cuando ya se está desprestigiando a los maestros, ya cuando redes está muy sociales, avanzado el problema. televisión, por todas partes, sí. Exactamente. ¿Qué pasa con eso? La Secretaría de Educación y pues todos los gobiernos generaron unas rutas dependiendo del tipo de situación que se presente, si es agresión, si es abuso sexual, si es violencia de entornos escolares, bueno, todo tiene su ruta. Y la institución tiene unos protocolos establecidos para hacer efectivas estas rutas y subir las alertas pertinentes, dependiendo de la situación que se presente. Nosotros siempre recomendamos que desde el docente de aula hasta el rector documenten la situación para llevar un debido proceso, un conducto regular que, importante, debe estar plasmado en el manual de convivencia. Y se suban las alertas a los mecanismos que tiene establecido la Secretaría de Educación. Ejemplo, caso Ciudadela Educativa de Bosa, lo atendí, fue terrible. Cuando fuimos a mirar los procesos, el colegio tenía establecido toda la ruta y todo el conducto regular con la situación que se presentó allá. Entonces, eso salvaguarda un poco la seguridad de los docentes y los directivos. Y tenemos también ya cuando todo se sale de las manos, cuando empiezan las amenazas, cuando empiezan los insultos, el docente o todo el magisterio a nivel nacional, aquí vamos a hablar a nivel Bogotá, tiene un decreto que lo respalda, que es el decreto 1782, y este decreto es el que crea el protocolo para los docentes en condición de amenaza y desplazamiento. En Bogotá, este decreto tiene una ruta, un protocolo, 3 pasos obligatorios. Yo diría 4, pero son 3 obligatorios que se deben presentar en la Secretaría de Educación. El primero que debe hacer todo docente que se encuentre una amenaza es comunicarle por escrito al rector, al directivo de la institución,
la solicitud de activación del protocolo y comentarle toda la situación que se presenta. Esta comunicación se debe hacer presencial si es posible o por el correo oficial, porque a veces este punto revictimiza al docente teniendo que volver a la institución en donde está corriendo peligro. Entonces, si se hace por correo oficial, también lo permiten. El segundo paso obligatorio es que el docente se vaya para una Fiscalía General de la Nación. Eso hay que tenerlo claro. Fiscalía General de la Nación. No se puede en una URI, no se puede en un CAI ni en una casa de justicia. El decreto dice que tiene que ser en la Fiscalía General de la Nación y se debe poner el denuncio por amenaza. Si conoce el nombre de los padres de familia o de los muchachos, menciona. Si no, pues allá manifiesta que pues, son parte de la comunidad, pero que no conoce sus datos. Y el tercer y muy importante documento obligatorio es el llenar el formulario de la Unidad Nacional de Protección. Ese formulario se imprime, se llena, se firma, se pone huella, se escanea y se puede enviar a un correo electrónico que nosotros siempre proporcionamos y ese radicado vale. Y estos 3 documentos se radican en la Secretaría de Educación en Talento Humano. Al radicarse en la Secretaría de Educación en Talento Humano, se pide audiencia con la funcionaria encargada, que en este momento es la señora Sandra Barrantes, y ella es la encargada de activar el protocolo para todos los docentes que se encuentren en una situación de amenaza o en una situación de desplazamiento. El desplazamiento casi no se da en Bogotá. Hemos tenido muy pocos casos. Eso es más o menos el protocolo. Pero lo que nos preocupa es la violencia que se ha generado en torno a todos los colegios y esa violencia y esas ganas de agredir a los docentes, de tomar justicia por propia mano, de el malestar que se genera por medios de comunicación y ese malestar se convierte en violencia y eso nos tiene muy preocupados. Nosotros desde la Delegación de Derechos Humanos estamos generando unas capacitaciones para docentes y unas actividades pedagógicas de tejido social en los colegios donde requieran la ayuda y el acompañamiento. Entonces, más o menos en eso estamos en Bogotá. Muchísimas gracias, profe César Javier. Planteo de una vez la posibilidad también de que tengamos un encuentro en donde podamos hablar de qué está pasando con los derechos humanos, qué está pasando con la convivencia y cuál es el interés de ese desprestigio que está contra los maestros, porque realmente se siente más bien como una campaña de desprestigio sin conocer profundamente cuál fue la situación y qué es lo que está pasando en los casos específicos, por lo menos de estas semanas en Bogotá. Muchísimas gracias, profesor César Javier. Se le invitará para que nos converse y ampliemos muchísimo más de este tema en otro programa de encuentros pedagógicos. Muchísimas gracias. Gracias, Karen, muy amable. Y recordarles, mi número es 312-581-2301. Para los docentes que requieran la asesoría y el acompañamiento, lo puedan solicitar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor César Javier. Y a continuación seguimos con nuestro Encuentro Capital. Informe Capital, la actualidad del Magisterio Bogotano. Muy buenos días, Andrés Valle, secretario de la ADE. Bienvenido a Encuentros Pedagógicos, Andrés. Gracias, buenos días, qué gusto verte de nuevo en la conducción, a Paula, nuestra intérprete en lengua de señas también, muchas gracias por esa labor, y a todo el Magisterio en Bogotá y en Colombia, muy buenos días. Bueno, este informe trata varios asuntos. El primero es que esta semana se avanzó en la negociación, en la tarea de unificación de pliego previo a la negociación con la administración distrital. Entonces, pues estuvo en conversación con las demás organizaciones sindicales. Tendremos
quizás la próxima semana la citación a iniciar esta tarea de negociación que no está nada sencilla. Esta semana también tuvimos una reunión con la Secretaría de Educación el pasado miércoles 10 de abril. Tratamos varios temas, entre esos, pues ese día se dieron a conocer las circulares 10 y 11. La primera, que tiene que ver con que en los colegios esa validación de planta y la entrega de maestros, pues la Secretaría le pone como límite el 15 de abril. No estamos de acuerdo con esa validación arbitraria que se ha venido haciendo, ni con la entrega y permanente declaratoria de maestros sin asignación académica, porque consideramos que se necesitan maestros para atender todas las situaciones que hemos venido denunciando, más aún todo esto de convivencia que se ha presentado y de lo cual pues se ha hablado acerca de los derechos humanos en las comunidades educativas. Entonces, lo que manifiesta la Secretaría con esa fecha límite es que necesitan disponer de las vacantes en los diferentes colegios para poder avanzar con las audiencias que hacen falta en las diferentes listas de elegibles. Hay 21 listas de elegibles en pie y pues se necesita que ubiquen a varias de estas personas. Dentro de eso, pues se habló de que no se ha todavía resuelto el caso de la lista de elegibles de docentes orientadores, que sigue con problemas por las exclusiones. La Secretaría espera que la Comisión Nacional del Servicio Civil permita, pues, libere esa lista para poder hacer las respectivas audiencias. Y la circular 11, pues, que trata de la entrada en vigencia y la operación del nuevo sistema maestro. Pues para eso, pues, invitamos a las personas a que consulten la página del Ministerio acerca de cómo se aplica el asunto del nuevo sistema maestro. Se habló de matrícula, el asunto de que haya una comunicación indicando que las matrículas permanecen abiertas. Ellos hablan de una resolución de gestión de la cobertura, que bueno, tiende a ser lo mismo de matrícula, en donde las familias tengan claro que pueden matricular durante el año sin restricciones en los colegios, porque pues hemos denunciado permanentes comentarios, denuncias que nos llegan a la ADE acerca de que en algunas zonas de la ciudad se restringen las matrículas en jornadas tarde, y eso lo denunciamos. También la Secretaría pues comentó los giros a los fondos de servicios educativos por parte de la Nación a través del SGP, pues los recursos provenientes del SGP. En el distrito ha llegado un presupuesto por 58.000 millones de pesos, cosa que ni siquiera el distrito no se lo esperaba. Tuvieron que reconocer que hubo un aumento en el giro para el distrito en los recursos para la educación. Llegó más de lo proyectado, cosa que demuestra la voluntad del gobierno nacional para la inversión en educación y que contrasta con esa declaratoria de austeridad fiscal en la ciudad por parte de la alcaldía, y pues muy grave en el sector educación. Más o menos entre 25 y 29% se aumentó ese giro nacional. Entonces lo que se dice es que ya están los giros a los colegios, colegio a donde no haya llegado el giro, pues por favor reportarlo a la ADE, es importante. Sobre el retroactivo 2024 que se habló, que finalizando la próxima semana o iniciando la última de abril, se hará llegar a los maestros en una nómina adicional. Es muy importante tener esto. Denunciamos también que hay todavía un grupo de maestros que no ha recibido pago, maestros vinculados desde enero que no ha recibido el pago. Nosotros hemos hecho saber eso, ellos dan la explicación diciendo que puede deberse a problemas de comunicación entre los colegios y la Secretaría relativos a que no se anunció o no se hizo llegar el inicio de labores oportunamente. Estos maestros no han sido vinculados a la nómina, pero quedaron de revisar esos casos que los hemos estado haciendo llegar juiciosamente. En temas de talento humano, sobre los profesionales, por ejemplo, seguimos insistiendo porque se vinculan los maestros de listas de elegibles. Los maestros de listas de elegibles a 691 se les validó la condición. De estos ha habido 579 vinculados. Nosotros, por esa diferencia entre los 579 vinculados a los 691, pues exigimos a que se les dé oportunidad de vinculación. La Secretaría dice esa lista ya ha caducado. Estamos en ese conflicto. La Secretaría dice eso ha caducado porque ya entró en vigencia el sistema maestro.
Nosotros insistimos en que es un derecho que se le debe garantizar a esas personas. Del total de los provisionales afectados por el asunto del concurso, afectados en el sentido de que pues, garantizado el derecho para quienes adquirieron valga la redundancia, sus derechos de carrera, de esos más de 5.000, hay 2.131 manifiesta la Secretaría que se han vinculado en vacancias temporales y definitivas, a quienes se les ha dado oportunidad y por quienes la ADE ha estado hablando, ha estado exigiendo. Entonces no es cierto todas esas especulaciones acerca de que la ADE abandonó los provisionales o que no se ha estado haciendo nada. Estamos pendientes exigiendo las oportunidades para ellos, así como pues para los compañeros de listas de elegibles que se le dé celeridad a eso. También pues tratamos otros temas como lo de las garantías sindicales, lo de algunos casos de maestros que eran provisionales de nocturnas y a quienes se les desvinculó con un procedimiento erróneo de parte de la Secretaría. Y exigimos pues por el tema de derechos humanos, por el asunto de la convivencia, el caso que ya hemos tratado en diferentes oportunidades del Ciudadana Educativa de Bosa, y que le exigimos a la Secretaría que fueran claros en los procedimientos, claros en el acompañamiento. Ellos dicen que todo el tiempo estuvieron allí acompañando en diversas mesas. Nosotros reclamamos porque definitivamente se le dé a esto un tratamiento diferente, centrado en la dignidad de las personas, especialmente la protección de los niños, niñas y adolescentes en primera instancia, por supuesto, pero también los derechos del magisterio y el debido proceso en todos los casos. Un acompañamiento muy pertinente, no me extiendo sobre eso porque ya se ha tratado aquí. Finalmente, reclamamos por el tema de salud. Aquí el prestador en Bogotá debe comprometerse a garantizar los términos, a garantizar la contratación que tiene vigente hasta el último día, cosa que no está haciendo, cosa que hemos tenido que acudir a las redes, a los medios, para que ellos entreguen medicamentos, para que garanticen procedimientos y todo lo demás. Tenemos que pronunciarnos, nos hemos pronunciado, pues está por salir un comunicado sobre el particular. Entonces, pues lo otro es dos temas más, tema de cesantías y claro que se aclara que los maestros que no fueron desvinculados más de 15 días no tienen por qué reclamar las cesantías definitivas. Me refiero a quienes pasaron por ejemplo, de provisionales sin desvinculación a carrera o quienes cambiaron de un rol a otro estando dentro de la carrera sin perder derechos. Y también estamos dando la pelea por aquellos maestros que no perdieron derechos de carrera y a quienes ante una nueva, quienes estando en periodo de prueba, quienes iniciaron en un nuevo cargo, en un periodo de prueba, que no tuvieron desvinculación y les practicaron un descuento nuevamente por afiliación al FOMAC. Pues reclamamos porque ese es un descuento injusto para un grupo de personas que no fue desvinculada ni se volvió a afiliar nuevamente al FOMAC. Mantienen sus derechos de carrera y mantienen su afiliación. Entonces, Karen, todos esos temas los tratamos, son bastantes, sé que me extendí un poquito, pero... Mucho trabajo tuviste esta semana. Muchas gracias, Andrés. Te esperamos entonces en 8 días en Renovación Magisterial. Muchísimas gracias. Y vamos a seguir con nuestro encuentro con la comunidad educativa. Bueno, damos la bienvenida al profe Miguel Ángel Pardo nuevamente. Muy buenos días. Ahora sí, tenemos 5 minutos, profe Miguel. Y contando, Karen, entonces. Qué pena con su evito los saludos. Bueno, saludo a Carlos porque no voy a saludar a Paula. Y procedemos. En primer lugar, pues ya está el tema de salud. Continuamos entonces el próximo miércoles 6:30 en el Facebook Live de Encuentros Pedagógicos. Estará el doctor Bayona, vicepresidente de la Federación Médica de Colombia y asesor de FECODE. En segundo lugar, el tema de los ascensos. Yo creo que el aspecto más importante, cuando estamos hablando aquí en el titular, los pulsos, pues el pulso sobre el tema de los ascensos, ¿cuál fue? En primer lugar, lograr que en el presupuesto nacional de educación esté el tema de los ascensos. Eso ya está y creo que uno no puede desconocer el asunto por las dificultades que ha habido. Segundo, el otro pulso es que hay una tecnocracia paquidérmica del ministerio que ha demorado los asuntos, pero ya se acaba de suscribir el convenio con la Universidad de Antioquia, porque ya no solamente es una sola universidad proponente, y si hubiéramos
Si hubiera procedido de esa manera, pues hubiéramos tenido el tema de que las entidades de control no hubieran tumbado el asunto. Entre la Universidad de Cartagena y la Universidad de Antioquia, se hizo el convenio con la Universidad de Antioquia. La próxima semana entonces habrá el cronograma y por supuesto defenderemos allí, Karen, nuestra posición de los efectos fiscales como deben corresponderse. Tercer asunto, dos asuntos legislativos claves para la educación: la reforma del Sistema Nacional de Participaciones y la ley estatutaria. Sobre lo primero, quiero decir que nosotros como FECODE tenemos ya la propuesta de cómo debe ser el proceso de recuperación entre el 2023 al 2037, perdón, 2026 al 2037, de la recuperación de los recursos que nos quitaron durante estos últimos 21 años a educación. Esa propuesta se le ha planteado a la ministra y el próximo 18 habrá formalización de la propuesta al país de cómo vamos a asegurar la financiación adecuada para que de allí se salga, de la Comisión de Alto Nivel de GDP de Educación, se salga a discutir con los otros sectores, salud, agua potable y saneamiento básico, y podamos radicar el proyecto de acto legislativo el 20 de julio. Sustancial, porque si no hay recuperación de esos recursos, no solamente entra el crisis del sistema educativo, sino que podremos hacer la mejor ley estatutaria, el mejor estatuto docente y todo lo que se quiera, pero si no hay los recursos, no va a haber forma de garantizar. Y el otro, entonces tenemos, y el otro asunto es la ley estatutaria. El debate termina el próximo lunes en la segundo debate en la Cámara, pero también ya hablamos con la ministra en reunión que tuvimos el pasado jueves y dijimos, bueno, nosotros necesitamos ponernos de acuerdo con una serie de proposiciones que no han sido incorporadas. Reconocemos los avances, pero no han sido incorporadas unas proposiciones que deben ir a iniciativa del gobierno y de acuerdo con la federación en la próxima debate, que es el primer debate en Cámara de Senado en unos 15 días. En ese orden de ideas, voy a dar un ejemplo que de pronto te puede llamar la atención, Karen. Para nosotros no está garantizado en el texto actual los 3 grados de preescolar. Y nosotros decimos, debe tener claridad el punto de la educación. Así, la educación preescolar de 3 grados debe estar garantizada y es obligatoria en los colegios oficiales. Y eso es lo que nosotros queremos que se señale. Y que la progresividad debe estar relacionada con los recursos para ir universalizando transición, jardín y prejardín, y por supuesto relacionada con el concurso docente, porque no nos van a hacer lo de Bogotá, que las cajas de compensación lograron hicieron abordaje sobre los colegios oficiales. Ese punto para nosotros es cardinal y le dijimos a la ministra el pasado, al equipo de dirección del ministerio que está en el tema de la ley estatutaria. Sin ese punto va a ser muy complicado que realmente se garantice el derecho. Esa es la base para nosotros clave. Bueno, entonces ahí hay la agenda. Otro punto, jornada única. En el día de ayer pusimos 3 criterios sobre 3 cosas. Primero, debe haber un proceso de verificación sobre si se cumple o no en el país con la jornada única en la población del 20% que hoy dice tener jornada única. Entonces estamos mirando cómo hacer la verificación. Segundo, sobre la base de unos criterios que no son los criterios genéricos, sino criterios precisos que hemos expuesto en materia académica, pedagógica, por supuesto de infraestructura, de bienestar escolar y sobre todo de planta de personal, porque no nos pueden salir con insistir, como dice aquí nuestro compañero Carlos Rodríguez, en que el 4x1, que es una forma degenerada de atentar contra las reformas, los derechos laborales, se sigue haciendo. Va a haber unas modificaciones normativas que precisen 2 cosas: respeto a la jornada laboral y, en segundo lugar, las funciones precisas como maestros. Nosotros no tenemos funciones de distribución de alimentos para que eso se ponga en las cajas de compensación a eso, y no que las cajas de compensación repasen los maestros de preescolar, sino que hagan lo que saben hacer. Eso es lo que deben hacer y eso es una discusión que tenemos ahí. Y el otro punto es el de plantas de personal. Estamos discutiendo la modificación del 1850 ya sobre un texto, la modificación del 3020 que es de parámetros
Entraremos después al 1421, que es el tema de inclusión, y una circular para que se estabilicen las plantas. Ya hay un texto que estamos discutiendo. Y tengo que terminar diciendo que le hemos planteado al gobierno que nos entregue un consolidado sobre cómo va el concurso en Colombia. En segundo lugar, cuáles son las dificultades que hay y no se han resuelto con la Comisión Nacional del Servicio Civil, dónde ya hay listas de elegibles superadas y por qué no hay. Y por qué no hay en algunas entidades territoriales la publicación de los listados de los maestros en retén social para vender los provisionales. Y tal como lo planteó nuestro compañero Cristian la vez pasada en este programa, necesitamos precisar más garantías en el sistema maestro para los maestros que han prestado el servicio al Estado como provisionales, ¿sí? En educación, frente al maestro 0 kilómetro que nos lo quieren imponer en algunas alcaldías y gobernaciones por medio de la politiquería. Entonces, digamos que esos son los puntos sustanciales. No sé si cumplir los 5 minutos, pero ahí va. Un abrazo. Así es, Miguel. Sí. Muchísimas gracias, Miguel. Un abrazo. Igual, siempre muy invitado aquí para que sigamos. Son hartísimos los temas que quedan ahí en el tintero. Bueno, antes de darle cierre a nuestro programa, quisiera repetirles las grandes invitaciones que tenemos para el día de hoy en Magisterio al Día a las 11 del día, por Facebook del mismo nombre, con nuestra compañera María Cristina Orozco, lideresa pedagógica y social de Cundinamarca, integrante del CEID FECODE. Y la siguiente invitación es para este miércoles, sin falta, a las 6:30 de la tarde, por el Facebook Live de Encuentros Pedagógicos, donde tendremos nuestro conversatorio sobre salud del magisterio. Estará el doctor Germán Bayona, estructurador y asesor de FECODE y vicepresidente de la Federación Médica Colombiana. Karen, ¿me permites una invitación última? Claro que sí, Miguel. Es a los compañeros y compañeras de la Dirección de Renovación Magisterial de Bogotá, que nos vamos a reunir el próximo sábado a las 11 de la mañana. Esperamos, es presencial, esperamos que todos apartemos porque vamos a hacer un trabajo organizativo muy importante y que estemos allí entonces todos los compañeros. El sitio tenemos que definirlo porque ahora toca tener en cuenta dónde hay agua y no hay agua, entonces estamos definiendo el sitio. ¿Okay? Ahí estará el Renova Baby también acompañándolos. Ok, un abrazo a todos y todas. Un abrazo a todos, agradecemos muchísimo a las personas que se conectaron y nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que nos pueden ver por Renovación Magisterial en su Facebook, en YouTube y en www.renovacionmagisterial.gov.co. Los acompañó nuestro director Jairo Castro Ballesteros, nuestro productor Sergio Camilo Castro, en lengua de señas Carlos Camacho, Paula Carvajal y quien los acompañó, Karen Ortiz. Un feliz fin de semana y no olviden, en 8 días, encuentros pedagógicos de 8:30 a 10 de la mañana. Hasta pronto. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.